El día en que usted y yo estemos allá en la presencia del Señor, adorándole por siempre. ¿Cuántos están esperando ese momento? Amén. Y qué bueno es que podemos desde este momento empezar a disfrutar de la presencia del Señor. Y no tenemos que esperar a que estemos allá, sino que desde este momento podemos adorarle y exaltarle, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. ¿Y qué sería de nosotros si el Señor nos dejara por solamente un segundo? Imagínense que el Señor volteara su rostro y nos abandonara por un segundo, 2 segundos. ¿Qué pasaría? Gracias a Dios que nos permite estudiar y estar viendo esto de la historia. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Dios construye una nación. Empezamos la semana pasada con la historia en el libro de Génesis de la creación, y ahora nos detenemos y nos brincamos algunas genealogías, algunos pasajes que son importantes, pero que al momento de ver la historia en el panorama general nos vamos a lo que es este pasaje. Vamos a estar hablando, es Génesis capítulo del 12 al 35. Y me gustaría que antes de empezar, pensara conmigo esto, lo que es la diferencia entre la lógica de los hombres y las mujeres. Yo no sé si a uno de los varones que están aquí, han escuchado algo como eso, y que les diga a tu esposa, que le digas que eso es lo más lógico. Y entonces uno dice, bueno, pero para ti, pero para mí no es lógico. Y es importante, es interesante más bien cuando nos damos cuenta de cómo procesamos la información nosotros, la diferencia entre los hombres y las mujeres. Y cuando un hombre va a la tienda a comprar algo, ¿cuánto se tarda? 10 segundos, va, y ya está en la caja comprando lo que necesita. Y cuando una mujer va a comprar algo, pues tiene que ir a checar las ofertas y ver información de diferentes maneras. ¿Sí? La lógica de nosotros, aún y los hombres, las mujeres, tenemos una diferencia. Y en ocasiones pensamos que nuestra lógica es la lógica de Dios, que a veces la manera que nosotros vemos las cosas, la manera que procesamos las cosas, es la misma forma en que las procesa Dios. Yo quiero preguntarle, si piense conmigo, si alguna vez usted se ha sentido que lo que Dios está haciendo en su vida no tiene sentido. Bueno, ya estaba preguntando, pedimos que oren por ella, porque no se siente muy bien. Muy bien, vamos a empezar otra vez. Esta pregunta, piense por un momento conmigo. Si alguna vez lo que Dios está haciendo en su vida, dice uno, bueno, es que no tiene sentido, o por lo que uno está pasando en ocasiones, dice, es que no le encuentro sentido. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así en alguna ocasión? ¿Cuántos de ustedes se sienten así en este momento? Y quisiéramos entender el plan de Dios, quisiéramos entender lo que Dios quiere hablarnos, qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero en ocasiones no entendemos qué es lo que debemos hacer. Y si hay algo que yo quiero que en esta mañana usted se lleve y recuerde, es que nuestra lógica no es la lógica de Dios. Nuestra lógica no es la lógica de Dios. Y ahí en Isaías 55, 8 y 9 está en la pantalla, dice, sí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestra lógica de Dios. Y eso es bueno, porque en ocasiones nosotros pensamos que, bueno, no hay salida, no hay solución, pero solamente al saber que Dios ve el panorama completo, que Dios ve el principio y el fin, que Dios sabe qué es lo que va a suceder, nos debe de dar una esperanza, saber que, Señor, eres el soberano, tiene el control de todas las cosas. Y quiero decirle que los planes de Dios son perfectos, pero Él utiliza personas imperfectas para llevarlas a cabo. Y eso es lo que hablábamos acerca de la historia secundaria, de cómo el plan de Dios es
que nosotros estemos nuevamente con Él allá en la eternidad, gozando desde la presencia por siempre. Pero a través de la historia Él ha intervenido en la humanidad y ha tenido interacción con el ser humano, y vemos diferentes historias que se desarrollan en la Biblia, y cómo en la naturaleza del hombre interactuando con Dios, y cómo vemos que el hombre falla, que el hombre no es fiel, pero Dios es siempre fiel. Amén. La historia nos muestra el plan de Dios, como decíamos la semana pasada, que es de que usted y yo vamos a estar ahí en ese jardín, que ahora va a ser algo diferente, va a ser una nueva Jerusalén, donde va a haber calles de oro y vamos a estar disfrutando del Señor, y no va a haber noche, porque la luz del Señor va a estar ahí con nosotros por siempre. Pero mientras llegamos allá, mientras estamos ahí con el Señor, traza un plan de redención, y eso es lo que se trata. Eso es lo que se trata de lo que es el día de hoy. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, vemos lo que el Señor hace. Y yo quiero preguntarle a ustedes: el Señor está construyendo una nación, y si usted le tocaría construir una nación, formar una nación, ¿qué tipo de gente buscaría? ¿Qué tipo de gente buscaría? Nos vendríamos aquí a la iglesia, a la Cristiana Génesis, y buscaríamos a la gente como nosotros, bien parecidos, altos, inteligentes, lo mejor de lo mejor, porque estamos hablando de la mejor nación, de lo mejor, la nación más importante. El Señor hizo algo interesante, que no va de acuerdo a nuestra lógica. Vamos a abrir ahí la palabra del Señor en Génesis 12. El inicio de una nación en la cual Dios tendría una comunión con ellos. Y Dios sabía que el pueblo que Él iba a construir iba a ser un pueblo de cabeza dura, como algunos de nosotros. Iba a ser un pueblo infiel, pero Dios aún así lo hizo. A veces no entendemos por qué, pero Dios aún así trazó su plan. Vamos a ver lo que dice ahí en Génesis 12. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán en ti, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y luego fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Ese pasaje, ese versículo dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A qué se refiere? Que es a través de la descendencia, a través de ese pueblo que Dios iba a formar, que un día usted y yo íbamos a alcanzar esa bendición. Y simple y sencillamente usted está sentado en este lugar por eso, porque Abraham fue obediente, porque Dios decidió establecer su pacto con Abraham y decir: sabes que a través de tu simiente, a través de la nación que voy a formar, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y es por eso bien importante, y tomamos nosotros bien en serio esa palabra en la oración los miércoles. Dice: aquellos que te bendijeren yo los voy a bendecir. Y es por eso que oramos por el pueblo de Israel, oramos por la paz de Jerusalén, porque lo creemos. Lo que lo creemos, y no solamente lo queremos creer, lo queremos practicar. Pero interesante ver que Dios, como decía, pudiéramos pensar que bueno, para buscar iniciar una nueva nación, iba a buscar a alguien joven, a alguien que estuviera en sus mejores años, y iba a dar las instrucciones para que ellos qué era lo que tenían que hacer. Pero la lógica de Dios, vuelvo a decir, no nuestra lógica, y nos desafía la lógica humana. Una pareja que descendía de padres que adoraban a otros dioses. Abraham tenía 75 años y Rebeca tenía 65. Y lo más interesante es de que ellos no podían tener familia. Ellos no podían tener familia. ¿Cómo es que Dios hace las cosas? Usted pensaría: bueno, pues
Dios escogió a alguien que pudieron tener familia, tuvieron como 20, 30 hijos y se empezó así a formar una nación. No, empezó de alguien que no podía tener familia. Dios le pide a Abraham que deje todo. Le pide a Abraham que deje todo y entonces Abraham sale de su tierra y él obedece. Y interesante que le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una nación, voy a hacer un pueblo, voy a bendecir a las familias de la tierra, pero no le dice cuándo. ¿A cuánto les gusta saber cuando a uno le prometen algo? ¿Verdad? Nos gusta saber cuándo va a suceder, ¿cierto? Yo aprendí que a los niños no les podemos decir y prometerles algo, porque entonces nos lo están recordando cada día y no se les olvida. Oye, tú prometiste esto, tú prometiste esto. Y entonces cuando a usted y a mí nos prometen algo, nos gusta saber cuándo va a suceder. Pero Dios le prometió esto e inmediatamente sucedió, ¿cierto? No, pasaron algunos añitos. Vamos a ver ahí, nuevamente le da en el Génesis 15, Abraham le vuelve a preguntar, bueno, le vuelve a dar esa promesa, a confirmar la promesa, y Abraham le dice, bueno, pues ya Jehová dice, ¿qué me darás siendo que hacía ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo también, mira que no me has dado prole, descendencia, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Y luego dice la palabra de Dios, y vino luego palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y dijo, y aquí así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pensaríamos que con esa promesa Dios, hablando ahí con Abraham, le dio esa tranquilidad de saber que lo que Dios estaba diciendo lo iba a hacer. Y dice que Abraham le creyó a Dios, pero pasó un año y no pasó nada, y pasó 2 años y no pasó nada, pasaron 3, 4, 5, pasaron 10 años y no había sucedido nada. Y entonces ahí en Génesis 16, bueno, pues la lógica del ser humano dice, bueno, pues interviene y dice, pues Dios dijo que Él nos iba a dar descendencia. Y Sara dice, pues quizá a lo mejor Dios quiso decir que, pues a lo mejor a través de mi sierva. Y entonces le quiere ayudar a Dios. Y entonces le da la sierva Agar a Abraham. Y Abraham pues tampoco se niega. Y tienen un hijo, concibe y nace Ismael. ¿Y de quiénes son los descendientes de Ismael? Y entonces fíjese bien, Dios es fiel y dice, ¿sabes qué? Ese no es el hijo que yo te había prometido, pero aún así lo voy a bendecir y voy a crear una nación grande de él, y ese él va a ser contra todos y todos contra él, hasta el día de hoy. Fíjese bien, cuando nosotros queremos ayudarle un poquito a Dios, lo que sucede. ¿Cómo nosotros podemos saber si lo que estamos tratando de hacer es ayudarle o no a Dios? A lo mejor usted dice, bueno, entonces yo me voy a quedar sentado, voy a decir, bueno, Señor, yo no te voy a ayudar, no voy a hacer nada, tú haz todo, ¿no? Pero cuando usted y yo queremos alcanzar a lo mejor la promesa, lo que Dios ha dicho, pero queremos tomar un pequeño atajo, llegar a ese punto de otra manera, tengamos cuidado, porque a lo mejor estamos tratando de hacer el trabajo de Dios, pero eso no era la promesa de Dios. Después de 25 años, tenía ya Abraham 100 años cuando nació Isaac, el hijo de David. Yo sé que esa historia ya la conocían, ya la estudiaron en la mañana, y no vamos a abundar tanto en sí en la historia, pero quiero saber qué para nosotros. Veamos cómo Dios levantó a esta nación. Nació Isaac ya cuando ellos tenían 100 años, y los años que vivían
en aquel entonces todavía vivían más de 100 años y a lo mejor no era quizás comparado los 100 años con una persona de 100 años en este momento, pero sin duda alguna dice la Biblia que ellos ya estaban avanzados en edad, que ya habían pasado la edad de fertilidad. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces Dios hizo su promesa, Él cumplió la promesa. ¿Qué es lo que sucede cuando en nuestro alrededor, en nuestra vida diaria, las cosas no están saliendo conforme a lo que nosotros hemos planeado? O de que Dios viene y nos pide algo, nos habla y no entendemos realmente el plan de Dios, la lógica de Dios. Quiero que este pasaje usted se lo lleve en su corazón, lo recuerde y pensemos que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni mis caminos como mis caminos. Porque son más altos que los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y vuestros pensamientos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando las cosas no salen de acuerdo a nuestra lógica? Pues, en muchas ocasiones dudamos de Dios, dudamos incluso de las intenciones de Dios. Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y si usted lo lee, hay muchísimas historias ahí de personas que tenían un futuro prometedor, pero vivieron solamente unos años y pasaron a estar en la presencia del Señor. Y usted mismo a lo mejor ha experimentado en su vida algunas cosas que aún hoy en día dice, es que no entiendo por qué sucedió así. Y pensamos a lo mejor, quizá el ser humano llega a entender en su razonamiento de que, bueno, es que a lo mejor Dios no quería que sucediera esa cosa buena, o Dios no quería lo mejor para mí. Y hay una desconfianza. O cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, entonces estamos dudando de su soberanía. Y pensamos que Dios necesita nuestra ayuda. Y pensamos que Dios, en nuestra mente razonamos de que Dios no es capaz de hacer lo que Él ha prometido. Y lógicamente viene el desánimo, viene la frustración, y entonces nuestra vida espiritual a veces anda ahí, no como el Señor desea que estemos en comunión. Aquí es lo que quiero que la parte práctica que usted se lleve. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero que nada, recordar que estamos hablando del único ser supremo, capaz de cumplir sus promesas al pie de la letra. Amén. Si el Señor dice que Él lo va a hacer, mejor prepárese, hermano, porque Él lo va a hacer. A lo mejor no lo va a hacer en nuestro tiempo, pero lo va a hacer en su tiempo. En su tiempo Él lo va a hacer. Él es el único fiel. Nosotros le fallamos al Señor. Abraham, aún y con su fe, como se le conoce como el padre de la fe, aún y cuando es admirable cómo él no rehusó a su hijo, en cierta forma dudaron un poco de Dios, le quisieron ayudar. Aún y cuando nosotros somos infieles, Dios es fiel. ¿Usted conoce esas siglas? ¿Qué representan? Auxilio. En clave Morse. Ahorita ya pues agarra el celular uno más. Pero pensando en algo que podamos recordar, quiero utilizar esas tres letras para poder que usted lleve esto en su mente. Tres cosas que yo quiero que usted y yo llevemos. ¿Qué podemos hacer? Y número uno, ¿a cuántos de ustedes les gusta tener el control? A todos, ¿no? ¿Verdad? A todos.
Yo decía, bueno, ¿a cuánto le gusta tener este control? Y dice, bueno, de los sábados y domingo, ese es mío. Nadie lo toca. Y hasta lo esconden uno, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sentimos cuando tenemos el control? Ay, aquí se hace lo que yo digo, estoy cambiando. No me gusta ese canal, yo veo el otro. Hasta que llega la esposa y me dice, dame ese control. Dame ese control. Está viendo ahí lo que uno quiere. Nos gusta tener la seguridad. No nos gusta vivir en suspenso. A mí no me gustan las películas de suspenso. Si yo voy a ver una película que sea de comedia. Pero no nos gusta el suspenso, nos gusta saber qué es lo que sucede, qué es lo que sigue, qué es lo que sucede. Pero da la casualidad que cuando vemos las historias en la Biblia, a Dios le gusta que estamos como en suspenso, que dependamos de Él. Y yo no sé si tiene que ver con algo de la paternidad o no. Uno cuando es padre le gusta que sus hijos dependan de Él. ¿Cierto? Una vez que reconocimos que nos gusta tener el control, entonces debemos, la primera es someternos a su soberanía. Someternos a su soberanía. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? Y a veces decimos, yo he escuchado siempre, bueno, es que no es por qué, es ¿para qué? Pero recientemente alguien dijo, no. Hay otra pregunta, y la otra pregunta es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué le impide a Dios hacer lo que Él quiera en nuestras vidas? Reconocer su señorío, su soberanía en nuestras vidas. Entonces, si tú estás pasando por este momento quizá en tu vida donde no entiendes, donde has pasado por dificultades o has sentido que Dios te está hablando y entonces, y ¿sabes qué? No entiendo todo lo que está a mi alrededor, ¿por qué están pasando las cosas así? Lo primero que tenemos que hacer es someternos a la soberanía de Dios, de saber de que Él es el que debe tener el control, no este control, sino el control de nuestra vida. Dejarle que Él decida. Cuando usted y yo vayamos a decir algo, llevar cada una de las decisiones delante de Dios y consultar con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros, sinceramente, escúcheme bien, sinceramente, cuántas veces nosotros le decimos a Jesús Señor? ¿Pero qué significa llamarle Señor? ¿Estamos realmente reconociendo su señorío en nuestra vida? ¿O solamente los domingos aquí de las 9:30 a las 12? Pero ya después en la casa o en nuestra vida diaria o en el trabajo tomamos las últimas decisiones que queremos. Debemos de someternos a su soberanía. Sí, Señor, tú eres Dios soberano. Sí, el Señor controla las estrellas, sabe cuál es el nombre de cada una de ellas. ¿Usted cree que Él no podrá controlar nuestra vida? ¿Usted cree que Él no podrá controlar nuestra situación? Si está callado, voy a asumir que está tomando notas o está meditando esto. Y si está dormido, pues bueno, se lo está perdiendo. Lo pueden ver en video ya. Obedecer. Obedecer su instrucción y su dirección. Abraham le creyó a Dios. La Biblia no dice que él le dijo, Dios, pero es que yo estoy aquí muy cómodo con toda mi familia, ¿cómo quieres que yo me vaya? ¿A dónde dijiste que me voy a ir? El Señor no le dijo, yo te voy a mostrar. Yo me imagino a Abraham llegando ahí con sus familiares, con sus padres, yo no sé, con la familia que tenía y decirle, bueno, pues hemos recibido un mensaje de Dios que vamos a ir a un lugar por allá al norte.
y Él nos va a llevar. Y me dijo que va a construir una nación de Sara, por medio de Sara y por medio de mí. Seguramente la familia sabía que ellos habían intentado tener hijos durante muchos años. Y Él no puso ninguna presión, sino que Él obedeció. Y la realidad es de que nos cuesta trabajo obedecer cuando no entendemos la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Qué bien, que algunos están de acuerdo. Sí. Cuando no entendemos, nos cuesta trabajo. Cuando entendemos y todo es muy claro, decimos, Señor, claro que sí. Pero cuando no entendemos, nos cuesta trabajo. Y sabe que la realidad de las cosas es que a lo mejor nunca la vamos a entender. A lo mejor nunca vamos a llegar a entenderlo por completo. Pero imagínense que Dios le pidiera a usted que le mostrara su amor y que le diera lo más preciado que usted tiene. ¿Cómo reaccionaríamos? Eso nomás pasaba allá en la Biblia, allá con Abraham. Dios no hace eso estos días. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dijeron amén. Amén. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Amén. No sé, bueno. Y a mí me da miedo pensar en eso. Sinceramente me da miedo. Que si el Señor me pidiera a mi hija, ¿estaría yo dispuesto? ¿Puede esperar años, algunos años? Y sé cuando analizamos y nos damos cuenta de que cómo está nuestra obediencia al Señor. Debemos de obedecer por completo y no solamente a medias. Estaba leyendo algo que dijo Charles Spurgeon acerca de la actitud del cristiano. Y dice él, en mi declaración pública, de algo que tengo que hacer que pareciera irracionable o que no tiene ningún tipo de beneficio, pero que ha sido mandado por Dios, para mí eso significa que es una ley. Si mi maestro me pide poner 6 piedras una al lado de la otra, yo lo voy a hacer sin preguntarle, bueno, Dios, ¿para qué quieres que haga esto? Cuestionar la autoridad del maestro no es una actitud de un soldado verdadero de Jesús. Por más simple que parezca la tarea, aunque no tenga sentido, lo haré con gozo, sabiendo que posiblemente viene una prueba mayor. O imagínense que un siervo, al momento de recibir la orden de su amo, le pregunte, bueno, ¿por qué? ¿Para qué tenemos que hacer eso? Evidentemente ese siervo no entiende la relación siervo y amo. Todo lo que yo haga que sea ordenado por el Dios, lo voy a hacer sin preguntar ni cuestionar. ¿Qué ejemplo de fe? ¿Qué ejemplo de fe? El Señor quiere que nosotros seamos obedientes. La última es que quiere que sigamos adelante dando pasos de fe. Hay algo que le llaman parálisis por análisis, que a veces estamos ahí solamente viendo las opciones y estamos analizando las cosas, pero nos la pasamos analizando y no damos ningún paso y nos quedamos paralizados. Abraham salió a una tierra desconocida y él dio pasos de fe. Dio pasos de fe. Y pues decimos, bueno, ¿cómo es que yo puedo dar esos pasos de fe? No sé, puede ser a lo mejor pasos pequeños, dar pasos pequeños. A veces Dios nos pide salir de nuestra área de comodidad y a nadie le gusta eso. A nadie le gusta dejar lo bello y hermoso que puede ser su tierra, su país, y venirse a esta tierra caliente.
Cuesta trabajo. Pero yo no sé usted qué preferiría. Piense conmigo por un momento. Si quedarse estático, paralizado en un solo lugar por siempre y no experimentar el desafío, no experimentar el reto, o hundirse quizá un poco en el mar, pero saber que Jesús está ahí a un lado para tendernos a mano. Dice la Biblia que Jesús venía caminando sobre el mar y estaban ahí los discípulos, y Pedro le dijo: hey, si eres tú, Jesús, manda que yo vaya. Y la verdad que qué aventado Pedro, en serio. Todos los demás discípulos se quedaron ahí pensando que era un fantasma. Y aparte de Jesús, Pedro, si no me equivoco, es el único hombre que está registrado en la historia que ha caminado sobre el mar. Pero ¿qué hubiera pasado si él se hubiera quedado ahí sentado, esperando? No hubiera dado un paso de fe. Y a veces pensamos Pedro bajándose, ¿verdad?, con toda la valentía, y yo me imagino que empezó a sacar un piecito primero y luego después sacó el otro. Ya que se soltó de la barca, empezó a dar algunos pasos, y al ver que estaba el viento, las olas, quitó su mirada de Jesús y se empezó a hundir. Pero estaba ahí Jesús al lado y lo tomó y lo sacó. Pero le vuelvo a preguntar, ¿qué preferiría usted? ¿Salir de la barca, empezar a experimentar el poder de Dios, o quedarse sentado ahí en la barca y solamente ver como un espectador lo que está sucediendo? ¿Qué preferiría usted? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo hacer? ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida? Estamos cuestionando a lo mejor su dirección, su voluntad. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo hacer, hermano? Piensa por un momento, ¿qué está pidiendo hacer, Señor? O a lo mejor no está escuchando su voz porque está muy ocupado con las cosas de este mundo. Recuerda que Dios desea y quiere tener una relación personal. Y como trataba yo de la vez pasada, trataba de ampliar el panorama aquí, ustedes vieron en la pantalla cómo la historia en general en sí se está llevando a cabo, y este día es parte de la historia, es la historia de Dios, pero nosotros jugamos un papel en esta historia, y Dios tiene un plan para ti y para mí, y es muchísimo más que venir y estar sentados únicamente una hora a la semana. Él desea día a día estar con nosotros, pero le estás dando el control al Señor, te estás sometiendo a su voluntad, le estás obedeciéndole y estás dando pasos de fe. ¿Qué deseo es? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en esa situación? Yo creo que Dios es un Dios personal. Y Él está obrando y trabajando en mi vida de una manera quizá diferente a la que están trabajando ustedes. Pero sin duda alguna Él desea hacer algo en cada uno de nosotros. Y yo espero que al estudiar la palabra de Dios hayamos aprendido esta mañana, durante la semana, del ejemplo de Abraham. Y que podamos nosotros también decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Me someto a tu soberanía. Haz conmigo lo que tú quieras. Y empezar a dar pasos de fe y no quedarse ahí. Y usted me dirá: pastor, pero es que tengo muchas preguntas, no lo entiendo todavía. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor algunas de esas preguntas no se van a resolver inmediatamente. A lo mejor algunas de esas preguntas no se van a resolver nunca. Pero cuando nosotros empezamos a dar pasos de fe y conocer más y más al Señor, entonces Él va a llenar esas dudas, aclarar esos
esos pensamientos, nos va a dar esa confianza y vamos a poder obedecer al Señor. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Vuelvo a leer este versículo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo creo que es palabra de Dios para ti, para ti. Es solamente la palabra de Dios. Solamente eso es la palabra de Dios. El Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Por más de que tu lógica, trates de utilizar tu lógica, no te va a alcanzar. No vas a entender completamente. Mis pensamientos son los más altos que los tuyos. Pero debemos estar confiados. El obedecer es sinónimo de confianza. El obedecer al Señor, el someterse a su señorío es sinónimo de confianza. El dar pasos de fe es sinónimo de confianza. Vamos a orar, vamos a terminar ahora. Someternos, obedecer y seguir. Trate de recordar los 10 OS. Someternos, obedecer y seguir adelante. Tenemos estos minutos para hablar con Dios y solamente Dios sabe qué es lo que está pasando en tu vida. Si en estos momentos has estado un poco paralizado, tratando de analizar, tratando de entender, tratando de discernir de acuerdo a tu lógica cuál es el plan de Dios para tu vida, pero no lo has conseguido, no has alcanzado a comprender. El Señor te está pidiendo que aceptes su soberanía y digas, Señor, sabes que eres un Dios soberano. No voy a comprender quizá con mi mente finita todo lo que tú tienes o cuál es tu plan, pero yo te doy gracias que estás actuando en mi vida, que estás actuando en mi ser, y te pido que tú me perfecciones, que hagas en mi vida tu voluntad, que me vayas perfeccionando para que yo pueda cada día más, cada día obedecerte más. Hable con el Señor y dígale, Señor, perdóname porque te he obedecido únicamente a medias, solamente en las cosas que me han parecido bien o convenido a mí, pero en los retos grandes o en las cosas que tú me has pedido, Señor, quizá te he desobedecido, he omitido o incluso he hecho oídos sordos a lo que tú has pedido. Dile, Señor, sé que estás trabajando en mi vida, no comprendo todo lo que está pasando, te confieso que me he quedado paralizado, únicamente esperando, analizando, pero hoy quiero dar pasos de fe, quiero empezar a caminar contigo, y aunque me hunda un poco, aunque caiga a veces en desaliento, desánimo por las pruebas, yo sé, Señor, que tú vas a estar ahí al lado y nos vas a ayudar a salir adelante. Señor, gracias por el ejemplo de Abraham. Gracias, Señor, porque aprendemos de la obediencia, de la confianza, y que esta palabra, esos pasajes que hemos el día de hoy estudiado, los hemos puesto en nuestra mente, queden grabados en nuestro corazón, y la siguiente vez que nos veamos en una situación en la cual no entendamos tu voluntad, el pensar en tu soberanía nos traiga paz. El pensar en que, Señor, tú tienes en control nos traiga paz. Que decidamos obedecer y que, Señor, demos pasos de fe. Señor, bendice a mis hermanos durante la semana, y que, Padre, sigamos adelante conociéndote más, y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos